hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén te da la bienvenida hoy en este 24 de diciembre. Hoy, hermanos, quisiera compartir el tema que pues nos va a agradar, es algo importante. Jesucristo nuestro Señor recibe el nombre de Jesús. Hoy es un día muy especial para todo el mundo, pero sabemos exactamente que la fecha no corresponde a lo que la Biblia dice. Hoy quiero compartir contigo este tema y en el cual vamos a crecer, vamos a comprender más la palabra de Dios que estamos leyéndola ya la tenemos en español, pero viene traducida del hebreo. Y hoy quiero compartir contigo ese tema que es muy importante para que todos podamos crecer. Y quisiera preguntarte que si se escucha el sonido, porque tuvimos problemitas en la otra ocasión, que me mandes que se esté escuchando en estos momentos para que estés conectado, hermano, hermana, para que podamos deleitarnos en tu santo nombre. Quiero que me acompañes en estos momentos. Buenos días, hermanos, buenos días. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que Dios pueda dirigir este estudio y que pueda llevar a cabo su plan. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre bendito, en este 24 de diciembre, venimos ante usted, Padre, para pedirle por mis hermanos que se han conectado en estos momentos, Padre. Te pido que obres en sus vidas, que ellos puedan fortalecerse más en tu palabra, ya que nos las has dejado para que nosotros podamos deleitarnos y llenarnos del Espíritu de Dios para poder comprender el mensaje. Hoy te pido, Padre, que nos llenes de sabiduría, conocimiento, inteligencia, para poder comprender lo que tú tienes para con nosotros. Reconocemos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos tanto de usted en esta mañana, suplicándole, Padre Celestial, que toque mi boca, que derrame al Espíritu de Dios y que usted nos hable, Padre, no el hombre. Quite a este hombre de enfrente, Señor, derrámelo ante usted, Señor, que usted nos hable con esa verdad que nos ha mostrado en la Biblia, para que podamos crecer. Y pedirte, Padre, por mis hermanos, mis familiares de sangre, para que ellos puedan convertirse, para mis amigos y mis hermanos de fe, Señor, para que ellos puedan seguir creciendo en tu santo nombre. También te pido por todas y cada una de las familias, para que tú, Señor, fortalezcas sus corazones, que ellos sean guiados por ti, Señor. Que tú hagas crecer a las familias como tú has querido, Padre, en tu santo nombre. No las desampares. Gracias, Padre, te damos porque nos permites compartir la palabra en la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, ciudad de la verdad. Pidiéndote en estos momentos, Padre, que nos des un avivamiento. Que tú, Padre, derrames al Espíritu de Dios y que tú seas quien lleve a cabo este plan que tienes. Gracias te doy, Padre, y te pido que no nos desampares y que sea usted quien nos dirija. Te lo pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tomen asiento. Quiero que me acompañes, antes que nada, ahí al libro de Mateo. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Es el nacimiento de Jesucristo, hermano. Y como te decía, el tema de hoy es Jesucristo nuestro Señor recibe el nombre de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Yo inicio con el 18 y ustedes con el consecutivo. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice:
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Juntos el 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén, hermanos. Bien, como te decía exactamente, el tema de hoy es, hermanos, Jesucristo nuestro Señor recibe el nombre de Jesús. Bien, quiero darte una pequeña introducción. Como dice la palabra de Dios, primeramente te doy la bienvenida. Muy buenos días, hermano, hermana, si te has conectado, pues que sea de bendición para que podamos crecer y que el Señor pueda dirigir este estudio. Quiero decirte, hermano, que el tema es Jesucristo nuestro Señor recibe el nombre de Jesús. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos. Ciertamente nosotros estamos comprendiendo el mensaje, lo que Dios nos ha mostrado. Y nos dice ahí en el versículo 21, Mateo capítulo 1, versículo 21, y dice: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Amén. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, ciertamente le pondrán el nombre de ¿qué, hermanos? Jesús. Jesús, bien. Llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ciertamente Dios Todopoderoso, ahorita en esta fecha, hermanos, en esta fecha que estamos en el 24 de diciembre, ha sido de tradición durante años. Esto fue cambiado en el siglo IV. Pero vamos por partes primeramente. El título de Cristo proviene del griego, hermanos. El griego significa, es Cristo, Christo, que significa ungido. Traducido al arameo, significa M-S-I-A-H-A, que es misa. Traducido al hebreo, hermanos, significa Mashiach, que significa ungido o Mesías. Así es el nombre personal de nuestro Señor Jesús. Pues bien, ahora bien, hermanos, recordemos que hemos leído la Biblia 1, 2, 3 veces y precisamente no se puede precisar, hermanos, de una manera absoluta la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Tampoco el bautismo y la muerte de Jesús. La Biblia no nos lo indica, así que lo estamos leyendo precisamente para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero aquí hay algo muy importante. Te decía en la otra ocasión que en muchas casas de este mundo no han conocido al Dios verdadero. ¿Por qué?
Ellos compran sus estatuillas, las tienen en su casa por un año y los visten, los cambian, pero esa estatuilla queda igual. Te decía yo hace el miércoles pasado que esa estatuilla, yo venía de una familia católica donde esa estatuilla se quedó ahí. Yo crecí y esa estatuilla ahí quedó. Le decía yo a mi madre qué pasaba. Pero ciertamente lo que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios, el nacimiento de Jesús, es la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo para que nosotros conozcamos exactamente la palabra de Dios y lo que vino a mostrarnos. Vemos exactamente aquí en el nacimiento, el versículo 18, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Escucha bien, hermanos. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso no lo sabía José, ¿verdad? No lo sabía José. No estaba. Ella se había ido a visitar a su prima Elizabeth. ¿Para qué? Pues ella deseaba estar, y cuando llegó decían que Elizabeth era estéril, que ella no podía tener familia. Pero cuando llegó María, brincó en su vientre el niño. Estuvo ahí, se quedó 3 meses ahí, y posteriormente regresó ella y le mencionó a José que estaba embarazada. Entonces, José, ¿qué hizo? No la quería difamar, sino que quería dejarla. Pero aquí hay algo tan importante que la palabra de Dios nos dice. Vayamos al versículo 20 y dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y efectivamente, José comprendió, porque todos los judíos en aquellos tiempos, hermanos, conocían los 5 libros pentateucos muy bien. Desde muy pequeños ellos los introducen a que conozcan al Rey verdadero, al Padre creador del cielo, la tierra y el universo. Pues quiero decirte, hermanos, que la Biblia nos lleva en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo José quería dejarla, quería ella. Recordemos que José era un hombre justo, que la amaba. Y ciertamente él, en esos tiempos, si una mujer estaba embarazada y que no era del esposo, en esos tiempos estaba embarazada la mujer, ¿y qué sucedía? Que la apedreaban, la mataban, ¿cierto? Ahora bien, qué bendición que Dios nos deja la enseñanza que el ángel se le apareció a quien en sueños y le dijo lo que tenía que hacer. Hoy quiero decirte que nace nuestro Señor Jesucristo, como te decía. No es la fecha, pero la Biblia nos lleva exactamente. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo platicando se perdió ahí en Jerusalén, y él estaba hablando en la sinagoga ahí con todos los sacerdotes, y su madre y su padre le llegaron y le preguntaron por qué se había separado de ellos. Y Jesús les dijo: estoy en los negocios de mi Padre. Hoy quiero invitarte exactamente que estamos en los negocios de mi Padre, haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Pero después de los 12 a los 30 no nos explica la Biblia qué sucede. Pero vamos ahí, acompáñame ahí en
¿cómo se llama? Recordemos que Juan el Bautista también era primo ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Pero Juan el Bautista es hijo de Zacarías y de Elizabeth, que vean, ellos no podían tener hijos. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice ahí en Lucas. Acompáñame al libro de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 80. ¿Qué nos dice Lucas? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta ahí. ¡Qué bendición! Cuando Dios nos muestra, dicen que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las que nos muestra Dios son para nosotros, hermanos. Y aquí nos dice exactamente cómo el hijo de Zacarías y de Elizabeth, Juan el Bautista, nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pues bien, así nuestro Señor Jesucristo. Ahí acompáñame a Lucas 2, 52. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios los hombres. Aquí vemos exactamente como te decía, estamos hablando de un Dios vivo, no de una estatuilla. Aquí nos dice la palabra de Dios, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Recordemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. ¿Para qué, hermanos? Para ser un hombre humilde, sencillo, mostrar el Nuevo Testamento para que el hombre conociera a quién, al Dios verdadero. Él sentía frío, tenía hambre, dormía, él no tenía una recámara como nosotros tenemos, él dormía a la intemperie, hermanos. Vemos la humildad, la sencillez que Dios nos viene a mostrar para que nosotros en estos tiempos llevemos a cabo el plan que Dios tiene para con nosotros. Hoy estamos viendo, hermanos, y te decía, Jesucristo nuestro Señor recibe el nombre de Jesús. Así que, hermanos, estamos viendo que de los 12 a los 30 no nos muestra la palabra de Dios, pero nos dice exactamente en la Biblia, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 40. Nos dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cierto, hermanos? Amén. Ahí vemos exactamente, hermano, cómo Dios nos muestra que es un Dios que, hermano, un Dios vivo. Amén. No es un Dios, una estatuilla, un muñeco, no. En verdad que Dios nos muestra que la Santa Biblia es la verdad. Estamos trabajando, hermano, hermana, con la Biblia Reina Valera 1960. Y estos versículos que te estoy mostrando es para que nosotros entendamos y comprendamos que tenemos un Dios vivo, que vino a la tierra, que caminó como tú y como yo, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que todo el mundo conociera al Padre. Por eso nos dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre, mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ciertamente vino aquí, hermanos, ¿a qué? A mostrarnos que es un Dios vivo, no un Dios muerto, no una
pequeña estatuilla de yeso o algo así. No, hermanos. Estamos con un Dios vivo. Bien, hoy, hermanos, quiero comentarte que en aquellos tiempos, hermanos, los hombres y mujeres, para poder satisfacer sus necesidades de sus fiestas, esas fiestas paganas que tenían en el siglo IV, hermanos, se asumen estas festividades cristianizadas al día 25 de diciembre, que ellos buscaron la manera para que desde esa fecha ellos festejaban a sus dioses Tamuz. Ellos festejaban a dioses ajenos. Pero ¿qué sucedió? Que buscaron una fecha para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero preguntarte ahorita en este tiempo allá en Jerusalén, en Judá, ¿hace frío, hermano, allá? Imagínate, no se percataron en las fechas. Pero nosotros estamos viendo claramente que esas fiestas lo estaban haciendo porque eran paganas. Eran unas festividades cristianizadas para que se mostrara el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las fechas que tenemos, hermano, hasta ahorita en nuestros días, desde el siglo IV hasta el siglo XXI, ¿cuántas tradiciones traemos, hermanos? De verdad que son años en los cuales se han seguido tradiciones, y el hombre no se ha acercado a la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen María, una mujer virgen, una mujer pura. Aquí nos muestra exactamente, regresemos ahí a Mateo 1, acompáñame ahí, regresemos a Mateo 1, ¿qué dice? Mateo capítulo 1, versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pues efectivamente, imagínate tú, hermano o hermana, que te digan, ¿sabes qué? Tu esposa está embarazada y pues te vas a casar. ¿Qué dices? Ah, caray. Viene la duda, ¿no? Pero qué bendición cuando Dios nos muestra claramente que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y sí, efectivamente nació nuestro Señor Jesucristo. Pero como te decía, hermano, no tenemos fechas de lo que hizo desde los 12 a los 30 años. Pero la Biblia nos dice ahí en Lucas capítulo 2, versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Efectivamente, hermano, estamos hablando de un Dios vivo, de nuestro Señor Jesús, que se le puso por nombre Jesús. Ahora bien, nos dice en el versículo 52, Lucas 2, 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Efectivamente, estaba creciendo, hermano, creciendo para Dios. Estas fiestas paganas que tenían desde el siglo IV, hermano, las tenemos hasta la fecha hoy, y hoy 24 se festeja en todo el mundo el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Bien, quiero recordarte, hermano, quiero que pongas mucha atención en esto. Quiero recordarte, hermanos, que al estudiar la Biblia, estamos considerando nosotros el calendario hebreo y no el calendario gregoriano en el cual estamos viviendo ahora, estas fechas. Por eso nosotros sabemos discernir claramente que al leer la Biblia sabemos que es el calendario hebreo, no el calendario gregoriano.
que a las fechas lo tenemos hasta ahorita. Pues bien, hermanos, quiero decirte que durante la vida terrenal de Jesús, los romanos trataban de dar a la nación autonomía política. Pero, perdón, hermanos, aquí hay algo importante. Recordemos, hermanos, que el Sanedrín era el tribunal supremo de los fariseos. Ellos ejercían la jurisdicción en gran número de los casos. Ellos tenían muchos privilegios religiosos, influenciados por culturas paganas. Los fariseos eran más rigurosos en la ley. Acompáñame ahí a Hechos, al libro de Hechos, Hechos 26. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 4 y 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahí nos detenemos un poquito. Hermanos, en aquellos tiempos, como te decía, el Sanedrín, un tribunal supremo de los fariseos, vemos cómo el apóstol Pablo formaba parte de ellos, porque era fariseo. Su padre era fariseo, era del Sanedrín. Había una relación tan fuerte, pero como te decía, claramente eran rigurosos de la ley. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Amén. Y ahorita vamos a entrar en ese proceso, hermanos. Ciertamente vemos cómo los fariseos en aquellos tiempos eran muy influenciados en la rigurosa ley, en sus culturas paganas. Los fariseos y los seduceos. Pero ¿qué sucede? Que los seduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos. ¿Qué eran? Los mandamientos de hombre y no los mandamientos de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que vino a mostrarnos ahí en el libro de Lucas capítulo 2, nos dice claramente que en el versículo 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, tenemos a un Dios vivo, a un Dios en el cual nos muestra que los fariseos, los escribas, los seduceos solamente buscaban sus privilegios personales. Ellos querían dirigir el Sanedrín a su manera, no al mandamiento de Dios. Ellos estaban muy lejos, pero muy lejos de la palabra de Dios. Por eso Dios vino a mostrar y decirle Jesús a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hoy exactamente Dios nos hace esa reflexión, que estamos aprendiendo lo que Dios tiene para con nosotros. Una de las cosas, Jesús
al conocer bien a los fariseos, hermanos, y a los saduceos, a los escribas y a los sacerdotes, iban a esperar el tiempo marcado para que Dios pudiera establecer su reino. Como te decía Jesús, tuvo hermanos, y ahorita también lo vamos a ir viendo. Realmente Jesús conocía perfectamente a los fariseos, saduceos, escribas. Él iba creciendo en sabiduría, se estaba llenando de sabiduría, se estaba fortaleciendo cada día más. ¿Para qué? Para llevar el trabajo que Dios Todopoderoso le encomendó aquí en la tierra. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Hoy debemos nosotros estar en gracia con el verdadero Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda dirigir nuestro caminar. ¿Qué sucede, hermanos? Que esos fariseos preguntaban, acompáñame ahí a Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32. ¿Qué decían los fariseos y escribas? Que querían una señal. Pero ¿qué sucede? En la palabra de Dios no es la generación perversa demanda señal. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Acompáñame ahí a Lucas capítulo 11, versículo 29 al 32. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Fíjate qué enseñanza nos deja aquí. La generación perversa demanda señal. Y vemos cómo Dios envía a Jonás a Nínive. ¿Para qué? Para que hablara. ¿Y para qué? Para que el pueblo se arrepintiera. Y efectivamente, lo que Dios está buscando en estos tiempos, que nosotros tengamos un arrepentimiento verdadero, creer en nuestro Señor Jesucristo, creer que Él vino a la tierra, derramó su sangre por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos, hermanos. Pero, ¿qué sucede en aquellos tiempos? El pueblo en general se centraba en la esperanza de un reino terrestre que daría la independencia y la grandeza de la nación. Pero aquí hay algo importante. Los fariseos eran muy religiosos, hermanos. Ellos se oponían a la enseñanza de nuestro Señor Jesús y a toda la doctrina que Él traía, que era opuesta a las tradiciones de los fariseos, escribas, saduceos y sacerdotes. Vamos, acompáñame ahí, hermano, al libro de Juan, capítulo 7, Juan, capítulo 7, versículo 40 al 44. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén, hermanos. Fíjate qué bendición cuando vemos claramente que Jesús
traía una doctrina, pero ¿qué sucede? Que estos hombres estaban dividiendo. Preguntaban verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David. Recordemos lo que estábamos leyendo, hermanos. José era ¿de qué? Del linaje de David, ¿cierto? Y exactamente todos los judíos en aquellos tiempos conocían la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? En el Sanedrín los juzgaban. ¿Para qué? Para que ellos siguieran el mandamiento de hombres sobre los fariseos y no sobre el mandamiento de Dios. Por eso estaban en contra de la enseñanza de Jesús y toda la doctrina que traía. Hoy estamos viendo la palabra de Dios correctamente, hermanos. No estamos saliéndonos fuera de, porque la Biblia nos los dice. No hay que quitar ni hay que poner, hermanos. Aquí vemos claramente que el anuncio que nos está mostrando de que Jesús tuvo hermanos, ¿cierto? Acompáñame ahí al libro de Juan, capítulo 7, versículo 1 al 9. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Y fíjate, hermanos, aquí platicando con un señor, me decía, ¿cómo es posible que Jesús tuviera hermanos? ¿Cierto? La Biblia nos los dice. Y quiero que me acompañes ahí al libro de Marcos. Al libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6, que dice, y aquí vemos, dice la palabra de Dios, que eran 4 hermanos y varias hermanas. Ahí en el versículo 6, capítulo 6, versículo 3, ¿qué dice? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano, aquí escucha bien, Jacobo, José, Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ciertamente, hermanos, Jesús tuvo más hermanos, y aquí nos los dice la Biblia. Acompáñame ahí al versículo 1:6:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo
que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate, qué bendición, hermano. Como te decía hace un rato, sus hermanos eran incrédulos. No creían en Jesús, aún teniendo ahí a su hermano primogénito. Como te decía, tuvo 4 hermanos. La Biblia nos dice, era Jacobo, José, Judas y Simón. Pero no nos dicen los nombres de sus hermanas. Nos dice, ¿y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Así que, hermanos, se escandalizaban de él, diciendo que los fariseos, los escribas, los saduceos, se escandalizaban de que la doctrina que traía no era la que ellos tenían, porque los fariseos, los escribas, los saduceos tenían mandamientos de hombres, y ellos tenían el Sanedrí, hermanos, donde, ¿qué nos dice? Que ellos juzgaban, era el tribunal supremo, donde ellos juzgaban y sometían a las personas. Si no hacían lo que ellos decían, pues los juzgaban. Ahora bien, ellos tenían temor de que fueran expulsados de la sinagoga a la gente. Hoy vemos que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios con el calendario que la Biblia en hebreo. Así que, hermanos, nosotros debemos reconocer que estamos en el calendario hebreo y no en el calendario gregoriano. Es muy importante discernir eso, hebreo y el calendario gregoriano, para que nosotros vayamos comprendiendo cada día más la palabra de Dios. Hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo atormentó también a los demonios. Ahí acompáñame al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermanos, Jesús vino a la tierra y se acercó el endemoniado gadareno. ¿Y qué sucedió? Le sacó los demonios. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Quiero que tú comprendas la palabra de Dios. Si tú crees en Jesucristo, si tienes un verdadero arrepentimiento, ve lo que la palabra de Dios dice. Aquí este hombre, el endemoniado gadareno, le había quitado una legión de demonios. Y fíjate lo que dijo ahí la palabra de Dios. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjate qué bendición. Pero hay algo más importante. Él creyó en Jesucristo. ¿Y qué nos dice la palabra de ahí en Juan 5:15? Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba, hermano? A un lado de Jesús, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fíjate, las gentes, cuando te acercas a Cristo, cuando en verdad conoces la palabra de Dios, ¿qué viene? Viene el Señor y te pone vestido en tu juicio cabal, y aún así te ven y tienen miedo. ¿Por qué? Mira cómo era esa persona. Efectivamente, el único Dios, Jesús, nuestro Salvador, es el que ha transformado nuestras vidas. No la estatuilla que tenemos en la casa, no el muñeco que tenemos en la casa, no. Es un engaño que viene desde el siglo IV hasta el siglo XXI, hermanos. Son tradiciones de tradiciones de tradiciones. Y ahorita vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría.
crecía en conocimiento para que tú pudieras conocer la palabra de Dios. Aquí vemos cómo al endemoniado de Gadareno le quitó una legión de demonios. Y él, al verlo, él estaba ya vestido y sentado y en su juicio cabal. Qué bendición cuando Dios cambia a las personas. Por eso es muy importante, hermano, hermana, que conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque anunciamos la palabra de verdad. Y sabemos, hermanos, y sabemos que de la grandeza del Mesías, de la misión aquí en la tierra, así como sus hechos testificaron tan fuertemente que Jesucristo en su muerte resucitó, hermanos. Recordemos, hermanos, que Jesús formaba parte de una familia que tenía 4 hermanos y varias hermanas. Hoy quiero decirte, tu familia se compone de varios hermanos, varias hermanas, y que tú puedas compartir el mensaje de la palabra de Dios, de la que Jesús nos viene a mostrar, la verdadera palabra de Dios, que necesitamos leer nuestra Biblia, hermanos. Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios para que la Biblia, como te decía hace unos momentos, hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos claramente que la Biblia, consideremos que la Biblia fue traducida, hermanos, que ya la tenemos en español, pero ciertamente es el calendario hebreo. Hoy, nosotros en estos tiempos estamos con el calendario gregoriano. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Por eso, hermanos, Jesús nos muestra a qué vino la tierra y vemos cómo el endemoniado gadareno tenía legiones de endemoniados. Por eso le ponían anillos, lo encadenaban. ¿Y qué sucedía? Él rompía todo. Andaba saltando, brincando. Ya la gente se había acostumbrado de que ese andaba en los sepulcros brincando, saltando. Pero ¿qué sucedió cuando corrió a Jesús? Y Jesús le quitó esa legión, esos demonios. Ya estaba él muy tranquilo con Jesús, sentado, vestido y en su juicio cabal. La gente, ¿qué sucedió? La gente tuvieron más miedo de que estaba con Jesús. Y así efectivamente, ahora que conoces a Dios, mucha gente se asusta y te dice: ay, ya te volviste cristiano, ya te lavaron el cerebro. No, hermanos, aquí nadie te ha lavado el cerebro. Aquí tú mismo has creído en Jesucristo, te has arrepentido, crees en Jesús, deleítate, porque Él transforma corazones. Hoy quiero terminar con este tema, hermano, en el cual sabemos de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Sabemos de la enseñanza, de la misión que vino a hacer aquí en la tierra. Hermanos, vino, y como te decía hace unos momentos, Jesús formaba parte de una familia. Hoy quiero decirte, eres mi familia. Hermano y hermano, si te has conectado, quiero decirte que Jesucristo, que Él es el Espíritu Santo. Y Jesucristo vive. Jesucristo no está muerto. Jesucristo vive. Él es el Espíritu. Hermanos, entendamos y comprendamos que el Espíritu de Dios, ese Espíritu del cual nosotros lo tenemos ya en nuestros corazones. Hermanos, formamos parte de la familia que decía. Gracias, hermano. Gracias, porque quiero decirte que tú puedes explicar en que Jesús nació de la Virgen María. No se puede negar.
Dios Todopoderoso envió al ángel Gabriel, ¿para qué? Para que le dijera, bendita tú entre las mujeres. Y nació de ahí. Se hizo carne como nosotros. Vino a este mundo. Creció. Como nos dice la palabra de Dios. Ahí, regresemos ahí a Lucas, hermanos. Lucas 2. Regresemos a Lucas, capítulo 2. Versículo 40. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52, 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Hoy quiero terminar con este tema, esperando, hermano, que si te agradó, que lo puedas compartir con tus amigos, hermanos, familiares, y que me des un like para que este mensaje pueda llegar a muchos lugares, para que el Señor Todopoderoso pueda llevar a cabo su plan. Y como le dijo Jesús a los fariseos, escribas y saduceos, oh generación de víboras, ¿quién os enseña a huir de la ira venidera? Hermanos, esto que acabamos de ver es anunciado, y anunciado por el poder del Espíritu Santo, que vendría a María a ser la madre del Mesías. Y el ángel también se le apareció a Zacarías, que él sería también padre. Oye, hermanos, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, pero como te decía, discernir, hermanos, discernir lo que el Señor tiene para con nosotros. Quiero terminar con este tema en que Jesús, nuestro Señor, recibe el nombre de Jesús. Y quiero decirte, Dios vivo, Amén. no muerto. Un Dios que no está en estatuilla, que Él está vivo y que nos podemos acercar de una manera tan correcta y pedirle a Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, gracias si has llegado hasta este punto, si has llegado a este tema, esperando que te haya gustado y que lo puedas compartir, hermano. Como te decía, danos un like. Y si tienes algún comentario, nos los puedes dejar ahí. ¿Para qué? Para que el próximo miércoles que nos reunamos, hermano, es tiempo de oración, pidamos. Y te pido en estos momentos que oremos por las familias, para que las familias estén unidas, para que las familias entiendan el mensaje de la palabra de Dios y que tú puedas hablarles de un arrepentimiento verdadero y que crean en nuestro Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias si has llegado hasta este punto. Que la bendición quede en tu hogar, quede en tu familia y en tus seres queridos. Gracias y que tengas un bonito día. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente te manda un abrazo con mucho amor. Que tengas un día bendecido en el Señor. Amén y amén.